Creo que ya estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, hola Sofía, ¿qué tal? Hola Ángela, hola Jime. Estamos esperando a los invitados. Sí. Jime, ¿está ahí? ¿Entraste al live? Espérame, estoy saliendo. A ver, a ver. Ahí sí, ahí está Rodrigo, que lo vamos a dejar entrar y falta la Silvana. Ahí sí. Ah, Hola Rodrigo, ¿cómo estáis? muy bien, muy contento de estar contigo y con la fundación. Sí, pues buenísima, muy, muy motivado además, así que va a estar entretenido. Estamos esperando nomás a la Silvana y ahí partimos. Súper, Te tinca, súper. dame un segundito. Ahí sí, soy nuevo en esto de los live, así que estoy ahí viendo, ahí dejé entrar a la Silvana, quería Al entrar ahí. revés. Hola, Hola, ¿cómo están? bien, ¿y tú? Bien, muy, ¿Me veo al revés? Sí, Sí, sí. ya. ¿Y cómo están? No me pude ahí está. unir antes, sorry. No, pero estamos, ¿Juntaron antes ustedes? estamos perfectos, No, empezamos, estamos recién, así que Ah, ya, qué bueno. compartiendo. Oye, les tinca que nos presentemos y así damos paso a la conversa que vamos a tener, que esperamos esté muy entretenida. Así que no sé quién quiere partir. Silvana, quizás tú podrías presentarte. Ya, ni un problema. Mi nombre es Silvana Valdés, yo soy nutricionista. Trabajo en el Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo de la Católica y además soy docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica, así que trabajo en los dos departamentos. Perfecto, buenísima. Vamos a sacarle el jugo a eso. Y Rodrigo, tú. yo soy profesor de educación física de profesión y especialista en pilates con un enfoque terapéutico. Tengo la posibilidad de poder colaborar en la Fundación Arturo López Pérez en un programa que hacemos para pacientes oncológicos que están en tratamiento o que ya están en etapa de recuperación. Nos ha ido súper bien. Y eso a raíz de que hace 5 años fui diagnosticado con un sarcoma de Ewing eh, y me recuperé ahí en la FAL y ahí en función de esa experiencia me di cuenta de todo el potencial que tiene la actividad física en pacientes oncológicos, entonces ahí decidí después presentar un proyecto y hacerme parte de la unidad de medicina integrativa de la FAL, en donde se aborda todo lo que son las terapias complementarias integrativas como un apoyo fundamental en la salud de los pacientes. Bueno, pucha, buenísima. Muy, muy de los medios invitados que tenemos. Bueno, yo me presento, yo soy Benjamín Balbaum, soy oncólogo médico de la Católica y del Hospital Sotero del Río. Y me invitaron hoy día, en verdad, a conversar con ustedes, pero parece que voy a ser yo el que va a aprender mucho. Así que, nada, pues, estamos en la semana del autocuidado, así que esa es la idea de que podamos hablar de eso. Entonces, quería partir, no sé, Rodrigo, si nos podíais ayudar a qué entendemos por autocuidado, como para hacernos una idea de qué es lo que estamos hablando.
Claro, el autocuidado siempre se ha tomado como una manera de asumir lo que es el bienestar y una calidad de vida en función de algunos parámetros fundamentales que son la actividad física, que es la nutrición, que es todo el tema de la comunicación, pero lo fundamental y lo nuevo que también está entrando en lo que es la medicina preventiva. Es muy importante, con la esperanza de vida que estamos teniendo, sobre 85, 90 años, ir privilegiando la prevención en salud y en este aspecto el autocuidado como ir viviendo una cultura de bienestar en la cual voy privilegiando, por ejemplo, realizar actividad física, alimentarme de buena manera, realizarme chequeos médicos de forma continua para ir previniendo la aparición de enfermedades. Ahí va apareciendo todo este concepto nuevo y que sobre todo en esta época de pandemia se ha puesto mucho en el tapete. Todo el tema de la salud mental también, que es fundamental. Y en eso todo el aporte de la nutrición es esencial porque ya la nutrición se está viendo como una medicina, como una especie como de medicina preventiva, pero también como una especie ya de medicina para irnos mejorando cuando hemos tenido, por ejemplo, la quimioterapia o hemos estado con algún tipo de enfermedad. Sí, pues yo no puedo estar más de acuerdo y por lo mismo quería preguntarle a Silvana ahí, aparte de qué es lo que entiende ella por autocuidado, ¿por qué cree ella que es tan importante? Yo creo que ahí Rodrigo tocó un par de temas, pero ¿cuál es tu visión desde la parte de la nutrición? Y en verdad, y también de tu visión como... Sí, sí, claro. Bueno, desde el punto de vista del autocuidado y lo que yo entiendo un poco como lo que es, son como acciones o incluso decisiones que podemos tomar sobre algunas situaciones que nos permitan algún beneficio propio, que mejoren nuestra salud o que prevengan enfermedades o también que nos hagan sentir mejor simplemente. Y en ese sentido, claro, tiene mucho que ver la alimentación, tiene que ver mucho la actividad física, pero también tiene mucho que ver la recreación, tiene mucho que ver también el juntarse con amigos, el tener momentos libres, momentos de descansar también, cuánto dormimos, cuánto logramos descansar después del trabajo o de las actividades del día. Y ese tiempo de reflexión, ese tiempo de pausa, yo creo que es justamente el que nos ayuda a tomar las decisiones para poder actuar de una manera enfocada, digamos, al autocuidado o poder tomar las mejores decisiones también enfocadas al autocuidado. Y eso es a veces lo que nos falta, yo creo, ese punto, ese momento de calma previo a la decisión, ese momento de calma previo a la acción es un poco muchas veces lo que nos cuesta, sobre todo en este tiempo que andamos muy rápido. Y fíjate como muchas veces también nosotros estamos todos dedicados a cuidar a los otros, ¿cierto? Cuidamos a nuestros hijos, a las plantas, a nuestras mascotas, a los pacientes en el caso de nosotros, pero muchas veces no nos damos el tiempo para parar un momento y tomar la decisión más adecuada para nosotros mismos o tomar acciones adecuadas para nosotros mismos. Ahora también es súper interesante como uno se da cuenta que la gente, o en general todos nosotros, sabemos cuáles son las decisiones más aceptadas o beneficiosas para cada uno. Todos sabemos cuál es la alimentación tal vez más sana, ¿cierto? Eso es como algo conocido. Todos sabemos que es importante también moverse, hacer ejercicio, pero muchas veces no lo hacemos de manera frecuente. Y en eso yo creo que va un poco el tomarse el tiempo para reflexionar y decidir correctamente. En cuanto a la alimentación, bueno, o en general el autocuidado, bueno, ¿qué nos va a traer? Nos va a traer beneficios, sentirnos mejor, estar más saludables, sentirnos más sanos, estar más contentos, estar más tranquilos, más relajados. Son múltiples los beneficios que nos van a traer, que van a mejorar nuestra calidad de vida. Eso es un poco como lo veo yo. Sí, pues yo creo que eso que tú dices del equilibrio finalmente, de cómo uno balancea el dormir bien, el ejercicio y todo, es lo que nos permite esto.
Y yo quizás que tengo un sesgo del cáncer, les quería preguntar, ¿cómo ven ustedes esto del autocuidado con el cáncer? ¿Tiene que ver el autocuidado con, por ejemplo, la prevención del cáncer o en pacientes que ya tienen cáncer, si es que tiene algún rol esto del autocuidado? No sé si Rodrigo, tú tienes alguna visión al respecto. El autocuidado está relacionado con el estilo de vida y el modo de vida que tienen las personas. Y lo que se está estudiando mucho es la relación que hay, por ejemplo, entre enfermedad inflamatoria asociada al estrés, y eso es caldo de cultivo para cualquier tipo de enfermedad. Entonces, es fundamental que la persona que tenga una enfermedad como el cáncer u otra, modifique rápidamente su estilo de vida, porque eso va a tener consecuencias muy favorables en su recuperación y también en su proceso de sanación, porque si la persona no se alimenta bien, por ejemplo, no hace actividad física, no se recrea, no tiene amistad, vive con miedo, está con depresión, esa sensación que genera dolor, sufrimiento, y cómo se manifiesta con inflamación. Entonces es muy importante tener un propósito y tener un estilo de vida armónico, más que saludable, armónico, lo que decía Silvana, esto de juntarnos con amigos, esto de tener proyectos, esto de tener sueños, es fundamental en el proceso de recuperación de los pacientes oncológicos, porque resulta que a mí me pasaba, y lo observaba mucho, que es tanto el estrés que te genera tener cáncer, que tú todo estás centrado en luchar contra la enfermedad, en pelearla, pero eso a veces te deja y te inhibe algo que es fundamental, de vivir el presente, de conectarme con el ahora, de hacer actividades recreativas, de estudiar, de tener sueños, de tener propósito. Entonces, y eso tiene un impacto a nivel biológico, porque el estrés se manifiesta a nivel celular con inflamación. Entonces, es fundamental entender que el autocuidado es nuestro estilo de vida, y nuestro estilo de vida en cualquier persona, y sobre todo en pacientes que están en una recuperación por cáncer, es fundamental para esta salud que se va generando desde este presente. Yo siempre les digo a las personas que este es el momento para ir mejorando la calidad de vida, de que está bien estar en tratamiento, pero que aprovechen de hacer actividad física, lúdica, que se alimenten bien, pero no forzado, que no sea como una imposición, que tengo que hacer la dieta cetogénica porque esa es la dieta que me va a ayudar contra el cáncer. Señora, coma primero. Parta, parta comiendo, porque tiene que comer. Si se quiere comer una hamburguesa, coma. Porque el cuerpo también te va pidiendo cosas, entonces lo que dijiste no tiene que ver con el control, tiene que ver con ir tomando decisiones que nos conecten con este presente, que nos generen bienestar. Y ese bienestar es independiente de la quimioterapia, independiente de tener una enfermedad. El bienestar es un modo de vida que uno puede vivir estando o no, entre comillas, enfermo. Eso se puede vivir en el presente. Por eso es tan importante conectarnos con el presente, como dijo Silvana, que es una de las claves del autocuidado. Sí, pues, no, súper de acuerdo, Rodrigo. Yo lo único Sí, es verdad, que muchas veces los pacientes, al sentir que quizás hicieron algo mal o que tomaron malas decisiones, les aparece el cáncer. Y yo creo que eso no es así. Entonces, obviamente tenemos que reforzar el autocuidado, pero los pacientes, la gente igual tiene que entender de que el cáncer, en la mayoría de las veces, es algo que no tiene que ver con algo que nosotros hayamos hecho mal. Yo creo que eso es súper importante que lo sepan los pacientes y que entiendan que en verdad lo que conversamos acá son cosas cómo podemos prevenir o cómo podemos ayudar a los pacientes, pero no para culpar a la gente. Y eso es muy importante. Exacto. Que lo lleven para la casa. Sí, súper importante, porque lo que tú estás diciendo, Benjamín, es importante. Muchas veces nos preguntan de las dietas, de qué dieta, por ejemplo, en el fondo es contra el cáncer, y no hay ninguna que sea contra el cáncer, sino que más bien disminuyen el riesgo. Hay tipos de alimentos y de patrones alimentarios que disminuyen el riesgo de que tengamos cáncer. Pero eso no significa que por
personas que comen muy bien, que han sido, no sé, por ejemplo, vegetarianos toda su vida, también pueden padecer de cáncer y enfermarse en algún momento. Y eso, como dices tú, hay que tenerlo claro, porque muchas veces la culpabilidad también disminuye justamente la sensación de bienestar de todos, digamos. Sí, pues yo ahí no puedo estar más de acuerdo. Y Silvana, Mm. en esa misma línea, bueno, probablemente mucha gente del público tiene estas preguntas y yo también las tengo, de qué dietas servirían así o qué dietas conoces tú que podrían servir para prevenir el cáncer, si es que hay alguna o en realidad es más bien una dieta balanceada. Sí, podríamos decir que son dietas balanceadas, pero son patrones, digamos, alimentarios que combinan muchos tipos de alimentos, que sabemos que los nutrientes que contienen traen beneficios, digamos, para justamente disminuir el riesgo de enfermarse o de tener cáncer o de desarrollar algún cáncer. Entonces, en general, por ejemplo, dietas vegetarianas eh, o dietas basadas en plantas son muy utilizadas justamente para disminuir el riesgo de cáncer. Y por otro lado, también la dieta mediterránea, que es muy conocida. Todas ellas tienen en común estar basadas justamente en plantas, tener un alto consumo de frutas, de verduras, que tienen antioxidantes, pero también entregan mucha fibra. Son dietas que se basan principalmente en carnes blancas más que de rojas, y también tienen muchos cereales integrales, lo que también entrega harto aporte de fibra. Y en cuanto a las grasas, tienen grasas que nosotros llamamos que son como grasas buenas, que son las grasas monoinsaturadas que vienen, por ejemplo, del aceite de oliva, de la palta, de los frutos secos, y esas son las grasas que predominan en estas dietas por sobre las grasas saturadas, que podríamos decir que son aquellas que vienen más de, por ejemplo, los lácteos enteros, como los quesos, o de las frituras. Entonces, si ustedes se fijan simplemente en que yo les diga, bueno, comamos casero, la comida chilena es muy mediterránea, sobre todo ahora en el invierno, las legumbres, las cazuelas, las carbonadas, las pantrucas, son todos estilos de alimentación mediterránea que son súper caseros, súper ricos y que son súper sanos. Así que no es tan difícil seleccionar o elegir en el fondo una dieta que pueda prevenir el cáncer, no es algo nada tan increíble. Yo diría que lo más importante, y se ha visto en algunos estudios de aportes calóricos, que si volvemos a alimentarnos de forma casera, a cocinar todo lo nuestro, cocinar desde un queque en adelante, digamos, a la comida que comemos habitualmente, es mucho mejor que comprar alimentos procesados o ultraprocesados, que es finalmente lo que estamos consumiendo en mayor cantidad hoy día. Oye, Silvana, y una última pregunta que en esa misma línea, que es muy personal, que tiene que ver con el ayuno, que está súper Ya, hoy día el tema del ayuno intermitente para la prevención de cáncer, y sí. tengo que reconocer que lo he hecho, pero tengo que dejar ¿Cómo te digo? porque ¿Bien? trabajar mucho. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la verdad es que el ayuno intermitente se ha visto como la idea en algunos cánceres, principalmente para prevenirlo, porque la idea de ayunar por un momento en el fondo es como hacer un pequeño detox, o que en el fondo podamos eliminar justamente algunas células que ya están como un poco listas para morir y aprovechar de que en el fondo se eliminen propiamente del cuerpo eh, a través en el fondo, este ayuno. Funciona en general para algunos pacientes que tienen algunos patrones alimentarios en los que no les cuesta alimentarse en cortos periodos de tiempo, pero hay otras personas que es muy difícil lograr esa situación, ya sea porque tienen algún problema de ansiedad, algún problema como más en el fondo de depresión o anímico, y por lo tanto a veces cuesta decirles, bueno, vamos a comer en 6 horas y las otras horas las vamos a dejar en ayuno. Por lo tanto, muchas veces puede fomentar la ansiedad y que las personas terminen comiendo un poco más de lo normal. Entonces, en cáncer ha tenido buenos resultados en algunos estudios. Sin embargo, no hemos visto como aplicaciones en distintos tipos de cáncer, porque además nosotros sabemos que existen distintos tipos de cáncer y las aplicaciones de tratamientos nutricionales también se han ido diversificando de acuerdo a esos tipos de cáncer. Entonces, podría ser recomendable, pero en algunos pacientes que, por ejemplo, no se encontraran desnutridos, que no estuvieran con una baja masa muscular, pues sabemos que la masa muscular es muy importante en el tratamiento del cáncer, por la toxicidad de la quimioterapia, hasta por el resultado clínico final.
Entonces, en algunos casos, por ejemplo, tal vez cáncer de mama podría ser una buena alternativa, pero no me parece que sería una buena alternativa en el caso de pacientes desnutridos o que tengan algún otro tipo de cáncer que sabemos que van a bajar mucho de peso, como cáncer gástrico o, por ejemplo, cáncer de cabeza y cuello, que sabemos que se desnutren bastante. En ellos sería un poco más complejo indicarles eso. Ahora, como prevención, y por ejemplo, sabemos que la obesidad está muy relacionada también con el desarrollo del cáncer, para lograr, digamos, la baja de peso con ayuno intermitente es importante que mientras uno esté en las horas como activos de alimentación, no consuma calorías en el fondo mayores a las que uno gasta, porque si no, no va a funcionar el ayuno intermitente. La idea del ayuno intermitente igual es mantener una restricción calórica para lograr la baja de peso. Esa es la idea. Sí, pues. Bueno, después quería que habláramos de ejercicio y la nutrición en pacientes con cáncer mismo, pero antes de entrar ahí, quería preguntarle a Rodrigo, ya que él trabaja ahí en la FAL, en esto, ¿cuáles son sus estrategias para fomentar el autocuidado con la actividad física? Así, puntualmente, ahí la Silvana nos hablaba de la dieta mediterránea, del tema del ayuno intermitente. ¿En ejercicio tenemos algo así tan claro o algún plan Mira, que recomiende? me gustaría primero tocar algo fundamental que dijiste que tiene que ver con la culpa, porque hay muchos mitos respecto de que si has sufrido mucho, si has tenido mala experiencia, te has alimentado mal, te va a dar cáncer. Entonces, tienes el cáncer y más encima ahora tienes la culpa, que poco menos que tú te quisiste enfermar por tu modo de vida. El modo de vida afecta no solamente para el cáncer, como tú dijiste, porque esto es como algo aleatorio, es como me saqué como la boyagol, pero en vez de la boyagol me saqué el cáncer. Pero hay un montón de otras enfermedades asociadas que tienen que ver con el autocuidado. Todas las enfermedades cardiovasculares, que son las que más matan personas en el mundo, aproximadamente 3/3 se mueren entre estrés, sobrepeso, sedentarismo, EPOC, sacando el coronavirus. Entonces ahí hay un tremendo tema asociado a enfermedades no transmisibles, que también podríamos incluir al cáncer, pero que están matando a demasiada gente, y eso tiene que ver con el modo de vida, con el estilo de vida. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? No nos estamos alimentando de buena forma, que es algo natural, ¿cierto? Y lo segundo, que dejamos de hacer actividad física. Y ya está demostrado que el sedentarismo es una enfermedad. Si yo no me muevo, estoy enfermo. ¿Y qué es lo que se está estudiando? Cómo a través de ciertos ejercicios muy suaves de estiramiento, por ejemplo, de postura y de respiración, no solamente genera una activación a nivel del músculo, sino que genera una activación a nivel celular. Se empiezan a activar las fascias, se empiezan a activar las mioquinas que bajan la inflamación celular. ¿Y eso qué genera? Una mayor recuperación para gente que tiene cáncer, o genera una prevención del mismo cáncer. Entonces, ¿qué hay nuevo en lo que tiene que ver con la actividad física? Algo muy simple, que tiene que ver con estiramientos muy suaves, estiramientos muy naturales, movimientos muy orgánicos, ¿ya? Y yo siempre digo a la persona, por ejemplo, que aparte de hacer la clase, que son estiramiento y posturas muy, muy amigables, que camine un poquitito para mejorar la actividad aeróbica, y que baile o que ande en bicicleta, que se mueva. Porque ahí entramos en otro tema, que está todo entrelazado, que es el metabolismo basal. Es necesario en todas las personas, pero sobre todo en los pacientes oncológicos, activar su metabolismo basal, porque la medida en que activa el metabolismo basal, baja la inflamación celular. Y la inflamación celular es caldo de cultivo para toda la enfermedad. Entonces es muy importante que las personas se mantengan en actividad, pero que no hagan actividades que las estresen, que las cansen, que las agoten y que las agobien. ¿Por qué? Porque eso genera inflamación y genera una mala experiencia. Entonces la persona dice: no quiero hacer más actividad física porque la última vez que hice quedé totalmente con dolor y con molestia. Entonces nosotros incentivamos mucho en la FALP, en donde tenemos el programa de pilates terapéutico, yoga terapéutico, que la persona pueda hacer clases, pero de manera muy suave, a su ritmo, según su nivel, y que la realice sin ningún tipo de dolor, porque es un mito que para que tenga resultado tiene que doler. Eso no es así. Lo fundamental para que resulte es que la persona tenga continuidad en el tiempo,
y que se mueva de manera orgánica, que disfrute el movimiento. Esa es como la invitación que nosotros hacemos. Rodrigo, y en esa misma línea, porque, bueno, yo tengo el sesgo que veo pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer, y muchas pacientes, sobre todo pacientes con cáncer de mama, que veo harto, me preguntan si podemos hacer alguna actividad física o qué actividad física les recomiendan mientras estamos en tratamiento con quimioterapia. ¿Ustedes qué recomiendan en esos casos? Hoy día mismo tuve una paciente que me preguntaba si podía hacer elíptica, por ejemplo. Yo le dije que obviamente que sí, pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes al respecto? Creo que lo fundamental ahí tiene que ver con la propia persona. Uno tiende como a generalizar. Y como decía Silvana, cada tipo de cáncer es distinto unos de otros, pero también cada paciente es distinto unos de otros. Si nos encontramos con una paciente ultradeportiva, ella va a poder hacer todo, pero sin comprimir la zona donde tiene la operación o la zona del tratamiento. Pero hay un montón de actividades que le van a permitir mantenerse activa, que eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, en el caso de pacientes que están con cáncer de mama, algo muy simple, evitar movimientos de sobrecarga del pectoral y de los hombros, y evitar movimientos sobre la línea media hacia la horizontal, ¿ya? Pero sí puedo hacer movimiento de la escápula, movimiento del tórax, movimiento de inclinaciones, movimiento con las piernas, sin ningún tipo de problema, y eso que va a ir mejorando algo que es fundamental, que es la lubricación de nuestros tejidos. Si las personas no hacen actividad física, se quedan en la casa y están sentadas todo el día acá en esta posición, porque así uno termina, ¿qué está generando? Mayor tensión, dolor, ya, inhibición, y esa falta de lubricación genera más enfermedades. Entonces lo fundamental es de que se muevan de forma orgánica y que no tengan miedo de hacer actividad física. No sé cómo tú lo ves, Silvana. Sí, lo veo igual. Además que lo que hablabas tú del movimiento orgánico, de moverse de acuerdo a mis posibilidades, de moverse de acuerdo a lo que yo pueda hacer, pero también a un poco a sentir el cuerpo, siento yo, que es lo que tú invitas. El cuerpo habla y habla fuerte. Habla claro, es bien específico, y entonces cuando tú les dices estos movimientos orgánicos, siento que los invitas a respirar, los invitas a sentirse, y eso de alguna manera es invitarlos también a sanarse, porque siento que ellos se deben sentir muy bien. Cuando uno está enfermo, cuando uno está resfriado, como que sentirse enfermo, ¿cierto? Es como estar en cama sin moverse, ¿cierto? Entonces, cuando te dan este diagnóstico que es súper fuerte, pero además alguien te está invitando a moverte orgánicamente, a respirar en calma, a escuchar tu cuerpo, siento que te mejora el ánimo, te mejora la sensación de cómo va tu tratamiento, incluso yo creo que te dan más ganas de comer o de comer algo rico, que es de repente lo que les decimos a los pacientes, sabe que coma lo que pueda, lo que quiera también, lo que lo deje contento. Entonces esa situación del movimiento incorporado al tratamiento del cáncer me parece que es súper importante y vital, porque es de largo aliento el tratamiento, no es corto. Entonces mantener el movimiento durante este tratamiento largo es importante. Sí, pues yo estoy súper de acuerdo y estoy aprendiendo un montón, en verdad. Yo sé que también hay estudios con respecto al yoga, sobre todo para la tolerancia a la quimioterapia, que hace que los pacientes puedan sobrellevar mucho mejor las toxicidades, que es algo que nosotros vemos harto. Y por el lado de la dieta, también, así como decía la Silvana, obviamente esto no es que todos los pacientes sean iguales, pero en algunos casos, por ejemplo, en cáncer de mama, sabemos que el hacer ciertas dietas antes de la quimioterapia podría hacer también que los pacientes toleren mejor. Y esto es por una cosa que el cáncer finalmente es como un auto que va a toda velocidad y se independiza un poco de la benzina. Entonces va a toda velocidad y lo que nosotros podemos hacer con ciertas dietas es hacer que baje la velocidad o que frenen células que son sanas
y solo se mantiene andando la célula del cáncer, y con la quimioterapia nosotros como que ponemos unos carabineros que vienen y van a controlar esta célula, entonces solo van a eliminar o van a matar las células del cáncer. Y entonces es algo que se está estudiando y es súper entretenido, obviamente, pero es muy, muy importante recalcar lo que decían ustedes de que esto es paciente a paciente. Si tenemos una paciente que está enflaquecida o que en verdad su problema es que no come mucho, no vamos a hacer estas cosas. Pero por el otro lado, sabemos que, de nuevo, vuelvo al cáncer de mama, que hay un tema ahí de que, no sé, pues, 2/3 de las pacientes que tienen cáncer de mama en general tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, como que meter a todos los pacientes con cáncer dentro del mismo saco nunca es bueno. Y yo creo que eso es lo importante, tener un programa, y esa quería hacer mi siguiente pregunta para Rodrigo, que nos contara un poquito ese programa en la FAL, porque nosotros en la Católica no tenemos algo así tan formal. Tenemos un programa para rehabilitación cardiovascular, para pacientes que han tenido infarto. Está partiendo un programa de medicina deportiva para pacientes que han tenido lesiones deportivas, pero para pacientes con cáncer o sobrevivientes no tenemos nada. Entonces me parece muy interesante ahí la experiencia que tú nos puedas contar ahí de la FAL. Mira, lo fundamental está en ir como lubricando toda nuestra estructura y todos nuestros tejidos blandos y las articulaciones. Porque si estamos tensos, inhibidos, eso genera mayor tensión y más inflamación. Entonces lo que buscamos con la clase es bajar la tensión. Lo que decía Silvana es una conexión sensorial a través de la respiración y a través de la postura. Y lo que hacemos a través de un estudio es movilizar y elongar toda la musculatura profunda que nos sostiene contra gravedad, que son músculos que son hipertónicos, que es el gemelo, el aductor, el psoas, los paravertebrales, el pectoral menor, que tiene mucho que ver con el cáncer de mama, ya los escalenos, el trapecio y los bíceps. Esos músculos operan como un solo músculo. Es muy interesante esto porque está cambiando la mirada de lo que es la biomecánica. Antes se estudiaban los músculos por forma separada, el bíceps, el tríceps. Ahora que se estudió que son músculos, que son cadenas musculares, son redes miofaciales. Entonces, toda esta red en los pacientes que tienen cáncer y lesiones en general está totalmente inhibida, está totalmente contraída, están aquí. Entonces, lo que buscamos es relajar y soltar esa red que está hipertónica para ir liberando, por ejemplo, el diafragma, ir liberando el estómago, ir liberando la zona cervical, ir liberando toda la musculatura de las caderas, por ejemplo. Entonces, muy interesante el tema de la postura, porque, por ejemplo, si yo tengo un músculo corto, y podríamos, si quieren, hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo funciona todo nuestro cuerpo. ¿Hagamos un ejercicio? Para que nos... Mira. Yeah. Pónganse de pie. Todos nuestros amigas y nuestros amigos se ponen de pie. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Estamos de pie así, estamos de pie, ¿cierto? Mirando al frente. Y lo que vamos a hacer es bajar, estamos de pie, vamos a bajar la cabeza, cuello, tronco, y va a llegar abajo hasta donde pueda, sin doblar la rodilla. ¿Ya? Baje hasta donde pueda, sin doblar las rodillas. Quédese ahí, observa hasta donde llegan las manos. Rodrigo, me estáis matando. Ya, y vuelve despacito. Yo sé que hay varios murieron. Ahora miren, estamos bien, abro la boca, cierro, abro la boca, saco la lengua, ahí, saco la lengua, abro los ojos. Y ahora bajen nuevamente, bajen, enróllense y lleguen hasta donde puedan. Bajen. ¿Te apuesto, Doc, que llegaste más abajo ahora? Sí. Sí, qué increíble. Bueno, ¿por qué pasa eso? Lo que pasa en la mandíbula está conectado con el tendón de Aquiles y los isquiotibiales. Entonces, por ejemplo, un músculo, toda esa cadena está corta. Entonces, si yo corto los isquiotibiales de los gemelos, al mover los escalenos, al movilizando la mandíbula, toda la red posterior se distiende. Entonces, por ejemplo, si tengo una paciente con cáncer de mama, más que enfocarme en movilizar el hombro, que era como el abordaje convencional a nivel terapéutico, que a nivel kinésico es fundamental,
tratar eso por el drenaje linfático, un montón de cosas, pero después más que ponerme a mover el hombro, porque además que no lo pueden mover, lo que hago es movilizar la pelvis, los dedos, los pies, los tendones, y eso que genera que se descomprima a nivel superior. Entonces va a poder mover el brazo mucho mejor sin haber entrenado el brazo y el hombro. Y esto es increíble. Esto es como una revolución que se está generando. Lo otro, ¿qué es lo nuevo? Que a través de ciertos movimientos podemos generar una cierta acción de neurotransmisión específica. Podemos generar dopamina, oxitocina, podemos generar GABA, podemos activar neurotransmisores, porque la clave para activar las endorfinas, por ejemplo, está en la zona del estómago, no está en el cerebro como se pensaba. Entonces, muy importante, por eso la dieta es fundamental, estimular toda la zona abdominal para que los neurotransmisores se activen y de ahí vayan al cerebro y mejoremos los estados de ánimo. Entonces, lo que tú estás diciendo, Doc, es fundamental. Esta metáfora del auto pero es clave que la gente entienda, porque vamos directamente a un precipicio, ¿cierto? Tú dijiste, se descontroló, vamos al precipicio, al precipicio. Las personas piensan que la quimioterapia los va a sanar de una, y a veces no pasa eso. ¿Por qué? Porque todo tu mundo biológico sigue activado, porque no paraste. No estuvo el carabinero que te dijera, oye, paremos un poco, reseteémonos. Porque ese es a lo que llamo, es resetearnos para de ahí ir más lento y tomar otro camino, no para ir para el precipicio. Y por eso el autocuidado es fundamental, porque el autocuidado tiene que ver con la generación y regeneración a nivel de tejido y a nivel celular, como dijiste recién, Doc, ¿sí o no? Sí, pues. Bueno, y además todo esto que tú nos estás diciendo como que obliga, o sea, si uno quiere hacer ejercicio y cosas así, te obliga a alinear toda tu vida. Finalmente te obliga a generar cierto equilibrio. Y ahí le quería preguntar a la Silvana, ahí, porque nosotros quizás en la Católica estamos un poco al debe con esto. No sé ustedes ahí en el departamento de nutrición, que son súper motivados, ¿tienen algún programa pensado para pacientes con cáncer o tienen algún equipo que vea pacientes con cáncer? La verdad es que lo hemos tratado de formar de a poco. Bueno, después se nos vino esto de la pandemia encima, pero siento que hoy día tenemos una oportunidad importante. El otro día lo estaba hablando con el doctor Sánchez, porque con esta parte más de la tecnología, que todos tienen acceso ahora o que saben un poco mejor cómo funciona, podemos lograr llegar a los pacientes oncológicos a través de plataformas digitales de manera un poco más cercana. Y por otro lado, también apoyarlos desde el punto de vista de que si, no sé, pues con algún screen o tamizaje nos damos cuenta que en verdad son pacientes de riesgo, ya sea de desnutrirse o que se beneficiarían de algún tipo de, no sé, restricción calórica, por ejemplo, o disminución del consumo, o eliminación del consumo de sacarosa, cualquier cosa así, que ellos puedan derivarse justamente a nutricionistas especialistas que trabajen en esto, que conozcan un poco el tema. Y también apoyarnos con nutriólogos, porque muchas veces los pacientes se nos desnutren muy rápido. Después del diagnóstico de cáncer o incluso previo al diagnóstico tienen bajas de peso muy violentas, que son principalmente a costa de pérdida de masa muscular. Entonces, muchas veces el trabajar una dupla de nutricionista-nutriólogo con ellos los puede ayudar a mejorar un poco ese estado nutricional durante el tratamiento, y principalmente durante el tratamiento lo que vamos a querer hacer es atenuar el deterioro nutricional o evitar que sigan bajando de peso tan violentamente, porque sabemos que igual la sintomatología con los tratamientos para el cáncer, la sintomatología gastrointestinal principalmente es alta. Entonces no solamente los pacientes pierden el apetito y las ganas de comer, sino que además de eso se ponen más nauseosos, tienen más vómitos, muchas veces diarrea, no sienten los sabores bien, no sienten los olores. Entonces eso afecta justamente las ganas de comer y también el apetito de los pacientes, finalmente cuánto logran consumir en calorías, proteínas, etcétera. Sí, pues, no, Así que tenemos que seguir trabajando, de todas maneras, eso sí, sí, todavía nos queda para hacer un buen programa para los pacientes. sí, no, de todas Sí. Y después de lo que contaba Rodrigo, que yo me imagino, bueno, y ahí va mi segunda pregunta, Rodrigo. ¿Cuál ha sido la recepción de las pacientes o de los pacientes
que los derivan contigo o que terminan haciendo este ejercicio, que me imagino que era algo inesperado. Yo si tengo cáncer no me imagino que voy a terminar en rehabilitación haciendo ejercicio. Yo pensaría todo lo contrario, que muchas veces lo que me dicen los pacientes, ¿qué tengo que hacer, doctor? ¿Me tengo que quedar en cama? Me imagino que la recepción es Claro. espectacular. ¿Cuál es tu visión ahí? Mira, por ejemplo, Paula Flores dijo la respiración diafragmática todos los días bajaba la ansiedad de la quimioterapia. Imagínate. Porque la respiración, el movimiento orgánico nuevamente, la mejora de la postura opera igual que un medicamento. El movimiento opera igual que un medicamento. Entonces, las personas duermen mejor, están con más vitalidad, les baja el nivel de estrés, les baja el nivel de ansiedad. Como nosotros desarrollamos un pilates terapéutico, vienen con dolor de cervical, con dolor lumbar, se les pasa, con dolor de cadera, a veces vienen con neuropatía, mejoran su equilibrio, mejoran su marcha. La verdad es que las personas empiezan a vivir en bienestar, aún en tratamiento. Los resultados son increíbles, o sea, y por eso es tan recomendado que las personas hagan actividad física de calidad, y por lo mismo yo invito a las personas, por ejemplo, mañana si están interesados, vía Zoom, hacemos una clase abierta a las 11:15. Yo después les voy a dejar mis datos, todos los días viernes hacemos clase libre vía Zoom para que las personas de todo el mundo y todo Chile que han tenido cáncer o han tenido algún tipo de operación puedan acceder a las clases de Pilates Ki vía Zoom en convenio con la FAL. Me gustaría mucho que ustedes también participaran, porque entre todos vamos a ir mejorando el abordaje al cáncer. Así que es increíble cómo las personas mejoran, los testimonios son súper bonitos. Sí, pues no, oye, qué buena la invitación, porque en verdad es algo que yo les quería preguntar, porque no sabía que existía este programa La FALP, así que lo encontré espectacular. Y ahora les dejo una pregunta abierta, porque tenemos acá especialistas en nutrición, especialistas en la actividad física, y quizá, y usted lo mencionaba al principio, nos faltó algún invitado especialista en sueño, que yo encuentro que es algo que dejamos tan de lado hoy día, en nuestra sociedad incluso se premia al que se despierta más temprano, al que se acuesta más tarde, al que duerme menos, y está cada vez más claro que en verdad el sueño es tan vital como la comida, o incluso puede ser más, perdón Silvana, que la actividad. No sé qué visión tiene usted del sueño, porque ustedes obviamente están mucho más relacionados con esto del autocuidado que yo. No sé, Silvana, si... No, yo encuentro que dormir bien y dormir las horas necesarias es vital. Siento que es un síntoma, de alguna forma, si es que no estamos logrando dormir bien o las horas adecuadas, ahí hay algo que tenemos que preguntarnos qué pasa. Tal vez nuestra mente no para, no estamos respirando, como dice Rodrigo, tal vez no estamos logrando botar también la energía que tenemos en el día porque no nos movemos, por ejemplo, y eso nos impide quedarnos dormidos temprano. Entonces, sí, la higiene del sueño y también dormir las horas correspondientes permiten que al otro día también estemos de buen humor, tranquilos para tomar las decisiones correctas y hacer o tener las acciones correctas para autocuidarnos también. Si andamos con sueño, lo más probable es que elijamos mal lo que comemos, no tengamos ganas de hacer ejercicio, por lo tanto, el sueño tal vez, como decías tú, sí, es el punto de partida para el otro día andar bien y poder justamente autocuidarnos lo mejor posible. O sea, el sueño es fundamental, que el descanso sea reparador es fundamental por un tema de calidad de vida, pero por un tema biológico. O sea, si no descansa, no duerme bien, no hay una recuperación a nivel celular adecuada. Entonces es fundamental que la gente no coma atracones de noche, porque si come atracones de noche no va a dormir bien porque va a estar haciendo la digestión en vez de que esté haciendo la recuperación celular. En el caso mío, a mí me daba insomnio cuando tenía que ir me tenía que sacar exámenes. O sea, eso también es común, o sea, uno está nervioso, tiene expectativa, tiene miedo,
de verdad que esto del cáncer es terrible. Yo digo, por último, de un ataque cardíaco te morís rapidito, ni siquiera te estresaste. Pero esto de verdad que te cambia toda tu vida, es como que te tiren una pared encima, pero ahí viene nuevamente a lo que es fundamental, que es estar tranquilos, tomar conciencia del presente, darme cuenta de que este era mi mantra, yo no elegí enfermarme, pero sí voy a elegir cómo sanarme. Y cómo uno se sana con autocuidado. Sí. Yendo a los controles, confiando, y en eso la labor del médico es fundamental. Porque el primer acto amoroso, cuando dicen que el amor sana, es cuando te están viendo. Y un buen médico ve a su alumno, ve a su paciente, más allá de la enfermedad, ¿o no, doctor? Sí, po. ¿Qué te dicen después? Me dio confianza. Lo único que tiene que hacer, en este caso, una persona que está con cáncer, es buscar un lugar que le dé confianza. Porque ahí parte el acto terapéutico, con la confianza. Entonces es un todo. Y el tema del sueño es fundamental. Y para dormir bien hay que estar tranquilo. Porque si estoy intranquilo, tengo ansiedad, aumenta el cortisol, la adrenalina. ¿Y qué genera el cortisol, la adrenalina? Inflamación. ¿Y quiero estar inflamado? No. Sí. Entonces es un todo. Sí. Sí, pues. Igual ahí, Rodrigo, que tú también nos puedes ayudar, porque cuando uno está nervioso, ansioso, como decías tú, por ejemplo, antes de los exámenes, o cuando uno le cuesta quedarse dormido por cualquier preocupación, la respiración es rápida. Y también ocurre cuando la gente come sin pensar, como un poco por ansiedad, come rápido porque la respiración también está muy acelerada. Entonces uno, como algo que puede hacer consciente de uno mismo para evaluarse en el día cómo está, es hacerse consciente de cómo está respirando. Si está respirando rápido, si está respirando más lento. Entonces, en ese sentido también es un síntoma. Yo lo veo de repente cuando me dicen, no, es que yo como súper rápido. Si comes tan rápido es porque estás también respirando muy rápido. Entonces, si es que yo siempre le digo a mis pacientes, si sales de una reunión muy estresado, molesto, si tuviste un día complicado y llegaste con muchas cosas en la cabeza y estás respirando muy rápido, tómate un momento para calmar tu respiración antes de ir a la cocina y prepararte lo que vas a cenar o lo que vas a tomar de once. Hay ahí también un punto de inflexión súper importante, que lo primero es hacerlo consciente, porque esto del autocuidado también se aprende, se aplica y después de tanto aplicarlo se transforma en un hábito saludable. Pero al hacerlo consciente yo creo que también lo podemos manejar en el día a día y que no se nos escape en el fondo. Lo que pasa es que la respiración te conecta con el presente. Por ejemplo, hagamos un ejercicio muy básico de la respiración, que es evaluar la respiración. Lleven una mano al abdomen y otra mano al pecho. Sin cambiar de postura, sin hacer nada. Y evalúe su respiración, cómo está respirando y hacia dónde está respirando. Si está respirando más hacia el pecho o si está respirando más hacia el abdomen. Sin juzgar la respiración, sin manipularla. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, nos alineamos, nos expandemos sintiendo los pies en el suelo y me alargo, abro un poquito el pecho, una pequeña sonrisa. Y vamos a inhalar hacia el abdominal, inflando como un globo el abdomen, y boto, hundiendo un poquito el ombligo y que la mano del pecho suba y bajo. Entonces ahí empiezo a hacer una respiración abdominal diafragmática. Y me conecto con el presente. Dejo pasar los pensamientos como nubes. Y me conecto con el aquí y el ahora, el único lugar donde vamos a estar en bienestar. Dejo los miedos, dejo la expectativa, dejo la rabia, entro en la calma, en la confianza, y me muevo de un ladito a otro muy suavemente como un sauce
y me dejo llevar por la sensación. Respiro profundo, abro los ojos y sonrío. Algo como esto, como dice Silvana, es pero fundamental para bajar el nivel de ansiedad, nos conecta con el aquí y el ahora. Sí. Y esa es la clave para estar sanos, es conectarnos con el aquí y el ahora. ¿Y qué yo hacía en la quimioterapia? El doctor sabe que la quimioterapia del sarcoma de Ewing es de las más terribles que hay. ¿Cierto, Doc? Sí, es dura. Por un ciclo durante mucho tiempo. Intercalado y son hartos ciclos. Hospitalizado 5 días al mes. O sea, pasar como 40 días hospitalizado, imagínate. Sí. Conectarme con el presente, confiar y jugar. Iba a jugar a la quimioterapia. Decía, yo me voy a internar, no voy al hospital, yo me voy a un hotel. Como tengo hija chica, decía, voy a descansar de usted un rato. Así que me iba ahí, leía, me iban a ver amigos, entré en lo lúdico. Me di cuenta que en el espacio, porque yo me preguntaba, doctor, ¿cómo ustedes pueden trabajar con el dolor, con este dolor terrible a nivel emocional que aparte del dolor físico genera la enfermedad? ¿Cierto? Que es una gran pregunta, es porque tienen vocación, porque tienen amor por lo que hacen, y yo me daba cuenta que jugaban la enfermera con el TENS, con el médico, era como algo muy lúdico, y eso permite estar en este espacio que, entre comillas, es de sufrimiento o de recuperación de forma también armónica. Entonces veía que jugaban ellos y yo los veo a ustedes que también tienen ese espíritu lúdico que es fundamental y que hay que transmitírselo a los alumnos. Sí, po. Yo solo agregar que lo han dicho, y yo sé, el cáncer obviamente es terrible, es una enfermedad que es muy dura, pero finalmente lo que nos cautiva, lo que me cautiva a mí, es que te obliga a estar en el presente, po, te obliga a estar en el ahora, porque todas esas cosas que uno vive con las expectativas de que el próximo año, de que uno no sabe, uno por primera vez en la vida se da cuenta que la vida es finita, que en cualquier minuto se puede acabar, que es algo que normalmente no pensamos, y eso, al traer todo al presente, nos obliga también a vivir las cosas de una manera distinta. Y eso también es bienestar. Entonces, el cáncer es un arma de doble filo, obviamente no se lo deseo a nadie, pero también genera eso, de que nos obliga a estar en el presente. Y el estar en el presente también trae todas estas otras cosas que ustedes también nos han mostrado, y que eso es lo que a mí más me gusta de esto. Así que, bueno, creo que tenemos que ir cerrando, así que yo quería cerrar nomás con una pregunta un poco más íntima, preguntarles cómo se cuidan ustedes, porque a veces nosotros, los doctores sobre todo, somos muy buenos para predicar, pero a la hora de practicar somos los que menos dormimos, los que menos hacemos actividad física. Entonces, ¿cómo se cuidan ustedes, Silvana? ¿Cuáles son las cosas que tú haces? Porque eso también es bueno para los pacientes, saber qué es lo que hacemos nosotros. Sí, sí. Bueno, partiendo desde mi disciplina, digamos, soy súper ordenada, sobre todo en la semana con mis comidas. Entonces trato de organizarlas previamente, saber lo que voy a cocinar, si tengo los ingredientes que quiero, pensar un poquito en el menú, me doy el espacio antes de hacer, conscientemente de preparar para poder comer bien, porque además yo siempre he tenido que pelear con el peso, entonces siempre me tengo que estar cuidando. Y en esta pandemia, yo era muy de ir al gimnasio, y como me quedé en la casa, semana por medio en el fondo porque no iba al hospital, me enamoré del yoga sin querer. Yo tengo una muy buena amiga que es profesora de yoga y yo jugaba a ir a hacer yoga tela en el fondo, nos subíamos a la tela y ahí ella, pero era un juego para mí, nunca lo practiqué como de manera constante. Y ahora me tocó quedarme en la casa y dije, bueno, ¿qué hago? Y empecé a seguir una persona que hace yoga y ahora hago clases de manera habitual. Pero yo te diría que si en algo soy como súper así, que me ha cambiado un poco mi forma de ver el autocuidado, ha sido los momentos para uno, para parar, porque
realmente, como tú dices, uno trabaja mucho de distintos tipos de situaciones, problemas, y a veces la mente a mí me quedaba dando vuelta, como que no me paraba, como que estaba revolucionada. Entonces, tomarme un momento para mí, para parar, para tal vez leer, para cambiar el switch y pensar en otra cosa, hoy día es vital y casi que está agendado en el día, porque todos los días necesito detenerme un momento para parar, en el fondo, para pensar en cómo me he sentido yo, también incluso para escuchar el cuerpo, como hablábamos antes con Rodrigo. El cuerpo habla, así que si uno termina de trabajar y le duele el hombro, ¿cierto? Es porque alguna mala postura estuvo manteniendo durante mucho rato, o si te duele la cabeza, etcétera. Eso es un momento de stop en el fondo necesario para hacerse preguntas, cómo estamos, cómo nos sentimos, cuánta agua tomaste en el día, tantas cosas, digamos, que son importantes. Yo te diría que ese momento de pausa, ese momento de stop que generalmente lo hago al final del día, es un momento donde yo aplico más un autocuidado mental y espiritual, que también es necesario. Bueno. ¿Y tú, Rodrigo? Para mí lo fundamental que aprendí en mi proceso es dejar las expectativas, dejar el control, dejar la competencia, conectarme con el presente, disfrutar de las cosas más simples de la vida, colaborar, compartir. eh, Creo que eso fue el gran cambio que tuve, porque igual hacía actividad física, me cuidaba, eh, pero creo que el cambio como de psiquis, de realmente estar en el presente y aprovechar cada instante, creo que es lo que más aprendí con mi proceso de recuperación del cáncer. Mm. Y creo que eso es fundamental. Invito a la gente a conectarse con el presente, ocuparnos de lo fundamental que son nuestros seres queridos, que son las emociones, eh, y de seguro que la vida va a ser mucho mejor de manera instantánea, así que esa es mi forma que invito a cuidarnos. Sí, oye, pero muy, muy emocionante. Y tú, Benjamín, nos faltas tú. Ah, bueno, ¿cómo me cuido yo? No, yo no me cuido. No. Bueno, Ah, yo lo que hago, que yo pienso igual que ustedes, para mí es muy importante tener un momento, porque en verdad el día, así como el de ustedes, pero ya no para, uno parte trabajando y no para, y si no tuviera límite, uno podría trabajar todo el día, y eso al final es como tener un auto y nunca mandarlo al taller, po. No, yo lo que hago es salgo a trotar en las mañanas. Yo a las 5 de la mañana me pego un trotecito de 1 hora. Eh, y me gusta esa hora porque no hay nadie en las calles, estoy solo. Ahora que está el heladito, más rico todavía. Y ese es mi momento de calma, de apagar un poquito la cabeza, de no trabajar y de introspección. Yo creo que lo que ustedes decían que es muy cierto es el estar presente ahora y el hacer una pausa. Si hoy día la vida o todo lo que hacemos, las redes sociales, el trabajo, todo te invita a no parar, a darle y darle y darle y darle. Y en ningún momento parar y decir, ok, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y así se pasa la vida, pues, y eso, por eso yo creo que es muy importante y les agradezco por todo lo que nos han contado y recalcar eso de parar. Así que yo creo que para cerrar me encantaría si cada uno podía decir como 2 mensajes claves así para la gente que nos escuchó y nos compartió sus experiencias, que es los mensajes que les agradezco también un montón. 2 mensajes claves para la gente que nos escucha. El que quiera partir. ¿quién parte? ¿Parto yo? Sí, dale. Parto yo, Rodrigo, ya. Voy a dar dos mensajes como súper claves de la alimentación, ¿cierto? Que creo que es esto de si es que sienten que están demasiado alejados del autocuidado en la alimentación propiamente tal, en sentir que están comiendo bien, eh, organícense, ¿ya? Vean bien qué van a comer durante los días, organicen su menú, traten de ir al supermercado y comprar esas cosas y de cumplir, digamos, el menú que tienen establecido o pensado, en vez de caer tanto en comida rápida, muchas veces o pedidos, ciertos a la casa, delivery, etcétera. Eso por una parte. Y por el otro lado, también ver justamente lo que estábamos hablando de la respiración con Rodrigo, yo creo que es vital. Ver cuando están comiendo rápido, cuando están comiendo por ansiedad, sin pensar lo que están comiendo, que muchas veces pasa cuando uno
va a picotear algo a la cocina o está pensando en otra cosa y no sé por qué uno cae en la cocina y empieza a picotear. Así que así, ahí, ojo, cómo estoy respirando, por qué estoy comiendo, porque muchas veces no es por hambre, no es porque sea un momento de alimentación, sino que es más bien por algo, digamos, de ansiedad o algo que nos está molestando que nos lleva a terminar comiendo. Buenísimo. Eso. Rodrigo, ¿tú? Que vivan el presente y que abracen a sus seres queridos, que suelten las expectativas, que fluyan, que jueguen y que confíen. Va a estar todo bien. Ujú. Oye, pero buenísimo. Bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar, ya llevamos, tuvimos una hora conversando, se me pasó volando, Sí. pero nada, pues para que todos puedan volver ahí con sus familias. Así que un abrazo muy grande a los dos, se pasaron, aprendí un montón. Y espero que... Que no sea el último, que sea el primero. Ah, Sí. oye, Gracias por la invitación, se pasaron. no, Muchas gracias, cariño. oye, no, pero en verdad, muchas gracias por todo, se pasaron. Gracias, chao. Chao. Que estén súper bien. Chao, Nos chao. vemos.